Un saludo a toda nuestra audiencia. Estamos en la tertulia de Confidencial con lo mejor del periodismo investigativo y narrativo de Confidencial. Y esta semana, ¿dónde está el coronel en retiro Carlos Brenes, preso político desaparecido? Preguntan sus familiares y organizaciones de derechos humanos. El grupo de reflexión de excarcelados políticos, GREX, y la Unión Democrática Renovadora lanzaron una alerta urgente por la vida de Carlos Brenes Sánchez, preso político de 71 años, recluido en la cárcel Modelo y desaparecido desde hace 9 meses y medio, y demandan a la dictadura otorgar una fe de vida sobre el militar retirado. El coronel en retiro Carlos Brenes fue detenido el 14 de agosto de 2025 junto a su esposa Salvadora Martínez, y según fuentes vinculadas a su familia, su condición de salud está en un riesgo crítico. Brenes es insulino dependiente y desde enero una herida en sus pies se ha agravado debido a las condiciones de aislamiento y la falta de atención médica especializada. Y desde hace meses no ha tenido ningún contacto con sus familiares o tampoco con la Cruz Roja Internacional. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Brenes y su esposa fueron condenados en un juicio secreto a 15 años de cárcel por el presunto delito de traición a la patria, una condena que representa un acto de venganza política de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra un militar patriótico que junto con otros exoficiales del ejército, como Hugo Torres y Roberto Samcam, se solidarizaron con los jóvenes que protestaron contra la dictadura en abril de 2018 y fueron brutalmente reprimidos. Hugo Torres murió en 2022 como preso político y Roberto Samcam fue asesinado en Costa Rica en un atentado en junio de 2025, mientras que Carlos Brenes ahora se encuentra desaparecido en la cárcel. Además de Carlos Brenes, están otros 10 presos políticos desaparecidos. El de mayor antigüedad es Brooklyn Rivera, líder indígena de Yátama y exdiputado ante la Asamblea Nacional, quien fue capturado en Birui por la policía el 29 de septiembre de 2023, hace más de 2 años y medio, y desde entonces nunca ha tenido un contacto con sus familiares. Por ello, las organizaciones de derechos humanos demandan una fe de vida sobre Brooklyn Rivera, sobre Carlos Brenes, Salvadora Martínez, sobre el coronel en retiro Víctor Boitano Coleman, sobre Angélica Chavarría, sobre Douglas Gamaliel Álvarez, sobre el exmilitar Eddie González, sobre el exfuncionario público Stedman Fagot, sobre Larry Martínez y sobre otras 2 personas cuyos nombres se manejan en el anonimato. El propagandista de la dictadura Absalón Pastora admitió esta semana el cierre de su programa televisivo Detalles del Momento, que desde 2018 se transmitía en el Canal 6, en el canal estatal. La caída de Pastora, que él atribuyó a razones de salud, aunque hace algunos meses gozaba de los elogios de Rosario Murillo en su monólogo oficial, representa un nuevo episodio del fracaso de la maquinaria oficial de propaganda de Rosario Murillo, que controla los medios oficiales. Pastora, que también es diputado regalado del Frente Sandinista, en realidad nunca tuvo audiencia entre la población, ni tampoco influencia, ni siquiera entre las propias bases sandinistas, pero se mantuvo en ese cargo y en ese espacio financiado por el presupuesto de las instituciones estatales, mientras les resultaba útil a la megalomanía de Rosario Murillo para promover el culto a la personalidad de los gobernantes. Pero algo está ocurriendo en la maquinaria de propaganda oficial desde que los hijos de la pareja dictatorial han asumido un control más estricto y un control total sobre los medios de comunicación oficiales y los medios privados subordinados a la dictadura y a las estrategias de desinformación de Rusia y China. Hace varios meses cayó el veterano propagandista del Canal 4,
Alberto Mora, el presentador estelar de la revista En Vivo, donde desfilaban todos los altos funcionarios del Estado como parte de la propaganda oficial. Y Alberto Mora tenía mucho más trayectoria que Pastora en el mundo de los medios oficiales. Y en octubre del año pasado, el principal ideólogo y propagandista del régimen, William Grisby, que ya tenía varios años fuera de la dirección de radio La Primerísima, anunció finalmente su retiro definitivo del programa Sin Fronteras en Radio La Primerísima. De manera que hay un patrón de destituciones en estos meses. Pastora no es el primero, antes fue Grisby, después de Grisby fue Alberto Mora, que revela el fracaso de la propaganda oficial y además su sometimiento absoluto al control monopólico de Rosario Murillo a través de sus hijos que manejan los canales y las radioemisoras del régimen que se financian con los fondos estatales. En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump redujo a la mitad la aprobación de nuevas tarjetas de residencia conocidas como la Green Card, mientras que los arrestos migratorios se han triplicado, según una investigación del conservador Instituto Cato. El Departamento de Seguridad Nacional suspendió el procesamiento de miles de solicitudes de tarjetas verdes, de Green Cards, permitiendo que el Servicio de Inmigración y Aduanas, conocido como ICE en sus siglas en inglés, capture a inmigrantes que buscan cómo regularizar su estatus legal, según esta investigación del Instituto Cato que cita hoy en las noticias Confidencial.digital. En enero de 2026, el gobierno estadounidense aprobó apenas 34,000 tarjetas de residencia, una cifra que contrasta drásticamente con las 65,000 que fueron emitidas en el mismo mes de 2025. Mientras tanto, aumentan el número de deportados en América Latina y en otras partes del mundo. En Nicaragua, más de 3,100 nicaragüenses fueron deportados de Estados Unidos en las primeras 14 semanas de este año, mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen guardando silencio en torno a los expulsados que reciben en secreto en el aeropuerto internacional. Esta cifra de 3,000 deportados representa un aumento exponencial de 5 veces más que los 600 expulsados en el mismo periodo en 2025. Y en los 15 meses que lleva el segundo mandato de Donald Trump en la presidencia, han llegado a Nicaragua más de 93 vuelos con 10,714 migrantes nicaragüenses expulsados de Estados Unidos. Mientras tanto, el gobierno de Donald Trump continúa ignorando los ataques de Daniel Ortega, los ataques al presidente estadounidense que lanzó durante un acto oficial el pasado 20 de abril. Ortega arremetió contra el presidente Trump, a quien calificó de asesino, terrorista y desquiciado mental, y se quejó por las sanciones internacionales que afectan a sus hijos y a altos funcionarios de su administración, alegando que atentan contra los pueblos. Pero la verdad es que las prioridades de la administración Trump están enfocadas en la guerra de Irán, en el conflicto de Ucrania, en su relación con Rusia y China, en el tutelaje de la nueva dictadura chavista en Venezuela, en los problemas con México y las negociaciones con Cuba. La dictadura Ortega Murillo no está ausente de la agenda Trump en Estados Unidos. De hecho, en las últimas 2 semanas se aplicó un paquete de sanciones contra el viceministro del Interior, Luis Cañas, contra los hijos de la pareja dictatorial Daniel Edmundo y Maurice Ortega Murillo, y contra 7 empresas mineras que están relacionadas con los negocios de los chinos en Nicaragua en torno a las empresas mineras del oro. Pero Nicaragua claramente no está en el orden de prioridades de la administración Trump. Esto puede cambiar en cualquier momento, pero en este momento Estados Unidos sigue ignorando los ataques que ha lanzado Ortega contra el presidente Donald Trump.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó en su informe anual que en 2025 se intensificó la represión transnacional contra los nicaragüenses exiliados y que el Estado y que el espacio cívico y democrático permanece cerrado en Nicaragua bajo la dictadura Ortega Murillo. El informe alerta sobre la criminalización de toda forma de organización social o expresiones públicas, incluso manifestaciones religiosas, así como la cancelación de más de 5.500 organizaciones sociales y asociaciones desde 2018, y que todo esto ha sido posible gracias a la subordinación de todas las instancias del Estado al Ejecutivo, a la copresidencia, a la codictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En Costa Rica, el canciller Arnoldo Andrés, del gobierno saliente de Rodrigo Chávez, informó que el co-canciller de la dictadura de Nicaragua, Valdrak Janske, ha sido invitado y estará presente en la toma de posesión de la presidenta Laura Fernández el próximo 8 de mayo. La ceremonia del traspaso de mando de Rodrigo Chávez a la nueva presidenta Laura Fernández se llevará a cabo en el Estadio Nacional de San José ante unas 27.000 personas. El presidente saliente Rodrigo Chávez nunca se pronunció públicamente en contra del asesinato del exmayor del ejército Roberto Samcam, ejecutado en junio del año pasado en Costa Rica, en un hecho que ha sido denunciado como una intervención de la política de la dictadura nicaragüense contra la soberanía costarricense. Tampoco se mostró Chávez interesado por las investigaciones que está realizando el OIJ sobre este asesinato. Habrá que ver cuál será la política que adopta la nueva presidenta Laura Fernández. El régimen Ortega Murillo gastó más de 12 millones de córdobas entre 2024 y 2025 para mantener las oficinas de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico, un proyecto fracasado desde su aprobación en 2012. Posteriormente fue eliminado el convenio y la concesión que había sido otorgado al empresario chino Wang Jin. Nicaragua restableció relaciones con la República Popular China y nuevamente empezó la copresidencia, la codictadura, a generar expectativas en relación a un canal interoceánico. Lo cierto es que no existe absolutamente ninguna iniciativa, ninguna pulgada de tierra extraída, ningún proyecto de canal interoceánico, y el régimen sigue invirtiendo sumas millonarias en la autoridad del canal interoceánico para mantener la expectativa sobre este proyecto fracasado. Y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó la implementación de una nueva modalidad de contratación pública denominada acuerdos marcos para hacer una especie de mecanismo centralizado de contrataciones para las compras del Estado, en las que el propio Ministerio de Hacienda, que debería cumplir con una función reguladora, ahora será juez y parte en las compras del gobierno. Los expertos en contrataciones públicas advierten que esto podría derivar en más negocios a costa del Estado realizados por empresas vinculadas a la dictadura, que son las que se llevan la principal parte de la tajada en estas compras del Estado. La información completa sobre esta noticia pueden leerla en confidencial.digital, en la que la voz cantante de este nuevo sistema de contrataciones lo tendrán el director de compras del Ministerio de Hacienda, Nasser Silvani González, y el viceministro de Hacienda, Nicolás Espinosa Rivera, que fue nombrado con funciones de ministro luego de la caída en esta cartera de Óscar Danilo Mojica. Esos son algunos de los temas sobre los que vamos a conversar hoy con mis colegas Pedro Javier Molina y Iván Olivares. Pedro, comencemos con el tema de los presos políticos desaparecidos.
hay una demanda de fe de vida para Carlos Brenes, también para Brooklyn Rivera y para otros 9 presos políticos desaparecidos que la dictadura sigue ocultando. No se permite el ingreso a Nicaragua de la Cruz Roja Internacional y los familiares de los presos pues no han tenido ningún contacto con ellos. Sí, yo creo que en particular es muy grave lo que estabas comentando al inicio sobre una herida que tiene, que podría tener Brenes en un pie, ¿verdad? Cualquiera que sabe cómo son estos problemas de azúcar sabe que eso puede desembocar en algo bien, bien serio y el hecho de que la dictadura niegue la prueba de vida, ni siquiera reconozca dónde están y cómo están estas personas y que además le impida un trato adecuado de salud y una atención de la familia, pues me parece a mí una forma de tortura más del régimen contra los críticos que tienen su poder. ¿Qué está pasando con la propaganda oficial del régimen? Primero fue William Griffith, después Alberto Mora, ahora cae Absalón Pastora. Alguna gente dice que Absalón Pastora cayó porque estaba supuestamente atacando a Donald Trump. Pero bueno, Daniel Ortega llamó a Donald Trump desquiciado, asesino y quién sabe cuántas cosas, pues no creo yo que sería esa la razón por la que están quitándole su cargo y su programa en la televisión estatal a Absalón Pastora. Pues mira, hay que recordar que después de que Ortega dijo eso, salió la señora a decir de que ya van a tergiversar, ya van a mentir acerca de lo que se dijo, de que se amenazó a alguien, no sé qué. Entonces ella misma quiso hacer un poquito de control de daño de lo que había dicho su señor marido, ¿verdad? Entonces probablemente algo de eso hay. Yo creo que también están reevaluando su estrategia de propaganda de alguna forma y probablemente se han dado cuenta que estos espacios o estos propagandistas, digamos, ya de vieja data, quizás no le resuelven a ellos como debería resolverle y quieren probar otras cosas. Quiero también llamar la atención de que con los influencers de la dictadura, ¿verdad? Hay un influencer ahí que tenía pues cierto prestigio, no por bueno ni por nada, sino por lo bocón que era. Y también le pasó lo mismo, ¿no? Dicen que se puso a decir cosas sobre Estados Unidos, lo mandaron callar, lo tuvieron callado un montón de rato, volvió a salir, dicen que se activó, dijo otro montón de barrabasadas y ahí nomás lo volvieron a callar. A ver si también no es parte de la estrategia del régimen, ¿no? Soltar a estos influencers a decir cosas y luego decir, no, nosotros los castigamos por andar de bocones, pero igual mantenerlos como un canal para las cosas que ellos quisieran decir, quizás más explícitamente por sí mismos, pero no se atreven porque les da miedo de las consecuencias. Habrá que ver si no vuelven a aparecer ninguno de estos propagandistas, ¿verdad? Por ahí, pero sí pareciera de que hay razones detrás para estar tomando estas decisiones. Pero ¿qué audiencia y qué influencia tenía este señor en el Canal 6? Yo creo que esa es la pregunta que uno tendría que hacerse. Y por el otro lado, a final de cuentas, ¿cómo se informan los partidarios del gobierno? ¿Cómo se informan los funcionarios públicos? ¿Cómo se informan los mismos sandinistas? Yo no creo que se informen por esos mecanismos y esos canales de desinformación. Es decir, todos siguen leyendo y viendo los medios independientes, que es el único mecanismo que tienen para saber lo que está ocurriendo, para saber cuál es la purga que está descabezando hoy a funcionarios del gobierno, a altos militares, a policías, y para conocer cuál es la información, en todo caso, que tiene que ver con el entorno de la vida económica del país, de la vida social. Porque si uno se atiene a lo que dicen los medios oficiales, pues Nicaragua es la capital de la patria, ¿verdad? Pero aquí aparece como que si Nicaragua fuese un remanso de paz y de felicidad. Yo no creo que nadie vaya a informarse con estos medios de comunicación y con estos programas. De manera que se puede ir uno del Canal 6, se puede ir otro del Canal 4, se puede ir otro de la radio, la primerísima. Yo no creo que cambie No nada. pasa nada, sí, no pasa nada. A mí me da la impresión de que la propaganda del régimen está sumida en una trampa, en un hoyo, en un gran hoyo negro,
donde la centralización que tiene Rosario Murillo, donde solo ella es la única que puede hablar, la única que puede atacar, insultar, elogiar y al mismo tiempo alabar a la misma pareja gobernante, prácticamente está haciendo de que el régimen sea mudo en el sentido de que no brinda información que puede ser del interés de la población. Sí, que yo creo que ellos como medios, ¿verdad? Si ellos entendieran bien el papel como medios de comunicación, sabrían que parte esencial de los medios de comunicación, además de informar, es el servicio que se le brinda a la gente, con la información que se le da, pero también dándole voz a la gente de las problemáticas que puedan tener en busca de las soluciones de los problemas que tienen día a día. Y sin embargo, cuando ellos se centran en solo estar, según ellos, transmitiendo esa verdad incontaminada o transmitiendo solo las cosas buenas del régimen, entonces la gente primero siente el tufo de propaganda, luego los mismos sandinistas se dan cuenta que eso no les sirve de nada, ¿verdad? Entonces, por eso es que ellos son pendientes de los medios independientes, porque es donde en realidad se pueden dar cuenta de la problemática de lo que está pasando en su barrio, en su ciudad, lo que está pasando con el país, y luego solo están esperando las líneas, digamos, verticales de reacción que les pueda dar el régimen. Entonces, todos los medios de propaganda quedan a un lado porque a ellos mismos no les sirve para nada, pues. Iván, ¿qué quiere decir esta noticia que se publica hoy en Confidencial, en la que el Ministerio de Hacienda se convierte ahora en juez y parte para las compras del Estado y que va a promover un sistema centralizado? Primero, ¿qué representan las compras del Estado? Deben ser una cifra millonaria, considerable, en relación a lo que compran todas las instituciones del Estado. Claro que sí, Carlos, es una cifra que no tengo a mano, pero que sé que debe superar déjame ver, los 11 ceros, una cosa así, o sea, varias decenas de miles de millones de Córdoba en compras del Estado, que de hecho es una de los motores más importantes en lo que es el consumo interno del país, en este caso el consumo público. Y lo que puede derivar de aquí, Carlos, se supone que cuando se hacen estas cosas, por lo menos en el papel, tienen como objetivo que las compras del Estado sean más eficientes, poder ahorrar más del dinero público para destinarlo a cosas más nobles, ¿verdad? Al desarrollo del país, a ayudar a la gente más pobre, etcétera. Eso en el papel. Conociendo los niveles de corrupción que hay en Nicaragua, dudo mucho de que eso vaya a suceder. Y como nos están diciendo los expertos, hay por lo menos 3 formas en las que esto puede derivar para mal. Una de ellas es que está sacando de juego a los pequeños y a los medianos proveedores que podrían, en algunos casos, haber sido quienes facilitaran estos productos cuando no se tratara de compras enormes, ¿verdad? Y que hasta ahora podían participar, pero que van a quedar relegados al menos parcialmente. Luego, sabemos que este tipo de cosas permiten que los funcionarios del Estado tengan mayor discrecionalidad para otorgar o para cancelar una licitación, una aprobación a algún proveedor, y aquí viene el tercer elemento, que es que existe el riesgo, que seguramente es como va a suceder, de que esto se utilice para premiar a los cómplices de la pareja en el poder, pero y en paralelo para castigar o para desechar a las personas que ellos sientan que no son de su agrado o que no están completamente subordinados a ellos como les gusta. El problema de esto es que están jugando con el dinero del público, con el tesoro de la República, Carlos. Y estamos hablando de decenas de miles de millones de córdobas, de los que una nueva parte podría ahora pasar simplemente a dilapidarse o a beneficiar a las empresas de la familia. Esperemos que eso no sea así, pero la verdad es que no tengo razones para creer que vaya a ser de otra manera, Carlos. Pero en Estados Unidos, creo que fue el sábado pasado, un individuo entró al Hotel Hilton de Washington, donde se iba a realizar este evento de la reunión anual del presidente con los periodistas en Estados Unidos, con algunos miembros de su gabinete. Fue detenido por el servicio secreto, hubo varios disparos. Ahora se ha abierto un caso por un presunto atentado contra el presidente Trump de parte de esta persona que está detenida. Pero por el otro lado, Trump y la primera dama están haciendo una campaña para que despidan a un comediante de uno de los canales de televisión, al que prácticamente lo están como culpando de haber promovido este atentado.
¿Qué es lo que está pasando? A ver, sí, así es, en efecto. Fue este atentado que hubo el sábado en la cena de corresponsales, de periodistas corresponsales de la Casa Blanca, eh, que fue un hecho condenable, pues a todas luces es un hecho condenable y que uno esperaría, ¿verdad? Que luego de un hecho así, la posición del gobierno, la posición del presidente y de su allegado sería pues de llamar a la reflexión acerca de la violencia dentro de la política de Estados Unidos o acerca del problema de la violencia con armas en este país, que es un problema serio y que es grave. Sin embargo, eso no pasó. Media hora después, Trump ya estaba utilizando este hecho para pedir, vieron, por eso es que me tienen que dar mi ballroom, mi salón de baile, que es esta cosa enorme que él quiere hacer en la Casa Blanca para eventos. ¿Cómo encuentra la conexión entre ambas cosas? No sé, porque yo no creo que la cena de corresponsales se hubiese ido a atender en ese famoso salón. O yo no sé realmente, honestamente, no sé cómo hacer la conexión entre decir, el problema de la arma, el problema de los atentados se va a acabar si yo tengo un nuevo salón de baile. O sea, no lo sé. Pero bueno, fue con lo primero que salió. Inmediatamente después salió Melania, la primera dama, a manifestarse, que es muy raro que Melania haga estas cosas, pero bueno, ya también fue bastante rara la conferencia de prensa sobre el caso Epstein que dio hace algunas semanas. Y ahora salió Melania a quejarse de un chiste que había hecho este comediante Kimmel días antes del evento, ¿verdad? Yo creo que aquí nadie tampoco adivino para saber qué va a pasar, pero bueno, Kimmel hizo ese chiste día antes del evento, un chiste que a ella no le gustó, y enseguida cayó Trump a como apoyar a lo que estaba diciendo su señora, ¿no? Y a pedir también el despido de Kimmel de su programa. Hay que recordar que ya decimos en Nicaragua, es traído viejo. Ya Trump había tratado de que despidieran a este mismo comediante hace algún tiempo. Así que, de nuevo, me parece que lo que ellos están usando, lo que ellos están haciendo y que suelen hacer todo el tiempo es agarrar una crisis y tratar de esa crisis sacar algún rédito o cobrar alguna factura personal que tiene, ¿ya? Contra alguien en personal a quien le tienen algún tipo de fijación. Porque en realidad no tiene pues mayor sentido estar conectando el hecho que pasó con estas digamos, reacciones que han habido de ellos. Ahora, ¿se le van a pasar la factura a ese comediante? Bueno, no lo sé, habrá que ver. A mí me pareció bien interesante, creo que, por ejemplo, lo que hizo Kimmel fue un chiste que indirectamente tenía que ver con Melania sobre la edad de Trump, ¿no? Y ayer mismo, Trump hizo un chiste sobre su edad en uno de los eventos que está teniendo por la visita del rey Carlos III en Estados Unidos, ¿no? Entonces Kimmel muy inteligentemente agarró ese extracto del chiste que él hizo ayer y lo puso en su programa ayer mismo y dice, bueno, si a mí me están diciendo que me tienen que correr por hacer un chiste sobre la edad del presidente, pues el presidente mismo acaba de hacer un chiste sobre su edad que también incluyó indirectamente a Melania en el chiste. Entonces, pues ahí mismo se le caería todo el argumento a Trump, pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué está pasando con la negación de las tarjetas de residencia en Estados Unidos, la Green Card? Hay una reducción drástica de este tipo de permisos de permanencia en el país. ¿Cuánto afecta a nicaragüenses que están en este proceso o algunos que han solicitado asilo y han tenido problemas, otros a los que se les suspendió el parol? Pero hay muchas personas también que están en este proceso de solicitudes de tarjetas de residencia. Sí, yo creo que ahorita todos los trámites, digamos, que tienen que ver con cuestión de estatus están complicados en Estados Unidos. Se han complicado, no solo porque la gente de repente pues quiere tener todo en orden por exponerse a una detención de ICE o algo, sino también porque el mismo gobierno, el mismo estado, esta misma administración ha estado complicando a propósito todos estos trámites, ¿verdad? Hay que recordar también, y me parece a mí triste que
porque están pasando tantas cosas dentro de Estados Unidos ahorita, en este momento, como lo de la guerra en Irán, como lo que acaba de pasar ahorita la semana pasada, etcétera, etcétera. Como que el tema de ICE, inmigración, ha quedado un poco relegado de las noticias por todo este asunto, pero no significa que ni la cosa ha mejorado o que ha mermado nada. O sea, esa crisis sigue latente. Y hay que ver que esto es como una vuelta de tuerca más a esta intención de Trump, como que, a ver, yo hice una caricatura acerca de esto hace un rato también. Como lo que hicieron con la gente que vino con el parol. Digo, esta gente estaba legal, esta gente estaba llevando todo su trámite legal, pero bueno, esta administración decidió acabar con el parol. Y es como decir, ¿no? A ver, todos los que estaban, digamos, fácil de agarrar o de perseguir, que era la gente que estaba 100% indocumentada, que estaba 100% ilegal, de repente pues ya acabaron o ya agarraron muchísima ese tipo de gente. Pero ellos tienen que seguir con la propaganda de que la migración es un problema y que la migración ilegal es un delito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se les acaban los ilegales, ¿qué es lo que están haciendo? Ilegalizar a un montón de gente que estaba legal para poder seguir con la excusa de que están persiguiendo ilegales. Y eso es lo que de alguna u otra forma están haciendo. Hicieron quitando el parol y ahora están haciendo, complicando estos trámites de Green Card, que pues la gente se ha cumplido con todos los requisitos, pues tiene derecho, ¿no? Y a propósito de la censura en Nicaragua y lo que hace un momento hablábamos sobre el fracaso de la maquinaria de propaganda oficial y de los medios oficiales, hoy publica el diario El País una nota en la que la poeta y escritora nicaragüense Yoconda Belli denuncia que recibió una alerta esta semana de Managua que la aduana había prohibido el ingreso o ha prohibido el ingreso a Nicaragua para que se venda en librería su más reciente novela que se titula Un silencio lleno de murmullos. No es la primera vez que en Nicaragua se censura una novela. Anteriormente se había censurado Tongolele no sabía bailar de Sergio Ramírez y otros libros, pero realmente estos son ya cosas verdaderamente extremas de los niveles de persecución y censura que el régimen pretende imponer. Ahora, yo siempre creo de que estas censuras están destinadas a fracasar. Si la gente quiere leer una novela de Yoconda Belli, de Sergio Ramírez, de cualquier escritor nicaragüense, va a encontrar la manera de obtenerlas y de leerlas, ya sea de manera indirecta, comprándolas por aquí, por allá, o a través de libros digitales o de otras formas. Me parece que la censura es inútil en un país donde la gente tiene derecho a gozar de libertad, tiene derecho a ver y a leer los medios de comunicación independientes. Ya no se diga de la literatura, la poesía, que ahora se pretende controlar con medidas aduaneras de decomiso de una novela en Nicaragua. Es la dictadura contra la cultura, contra el arte como expresión de la gente, ¿verdad? Ellos quieren controlar totalmente todos los ambientes de la sociedad y este es uno de ellos. Fíjate que me hace pensar, porque me preocupa este asunto de la cultura. Durante muchos años vos escuchabas a alguna gente por ahí decir que estos grandes escritores, estos grandes artistas que tenía Nicaragua, pues eso, ellos se lo debían a la revolución, ¿no? Que era la revolución la que los había llevado a que construyeran esas carreras y esas reputaciones, ¿no? Pero ahora te das cuenta, ahora que todos esos artistas, que la mayoría de estos grandes artistas son críticos de este régimen y que la gran mayoría también están exiliados, que ellos siguen con su carrera y siguen siendo respetados y tienen una posición y siguen siendo prolíficos y siguen ganando, ¿verdad?, seguidores y atención y gente que les gusta su trabajo. Pero ¿qué ha generado esta segunda etapa de la revolución en términos de cultura en Nicaragua? Porque no ha generado nada. Lo que ahorita está usurpando el lugar de cultura en Nicaragua son los influencers del régimen
que dan vergüenza, pues. O sea, yo no me imagino. Yo la pregunta que me hago es, a esa gente que decía que esta gente le debía su carrera y su reputación a la revolución, ¿será que dentro de 40 años alguno de estos influencers que vemos ahorita va a seguir siendo respetado o va a estar a nivel de cualquiera de estos otros profesionales del arte y la cultura de ahora? Yo no creo que va a pasar eso. Entonces, en realidad es triste para la cultura dentro de Nicaragua que la censura le esté cercenando el derecho a la gente a esparcimiento, a formación, a reflexión por medio del arte y la cultura, y también que dentro del mismo Nicaragua ya no hayan espacios para más que para la propaganda y para estos influencers del régimen, ¿no? Este domingo 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa y aprovecho para anunciar que en el programa esta semana vamos a conversar con el director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras. Reporteros Sin Fronteras publica cada año una clasificación mundial sobre la situación de la libertad de prensa y ahí lo vamos a ver en el espejo cómo aparece Nicaragua. Lo único que puedo decir es que Nicaragua ya está en el último lugar de libertad de prensa en América Latina y en uno de los últimos lugares del mundo. Y a pesar de eso, Nicaragua es un país en el que los medios independientes en el exilio están derrotando la censura. Es decir, no hay libertad de expresión, pero sí se puede ejercer la libertad de información leyendo, viendo los programas audiovisuales y sobre todo informándose gracias a los medios independientes. Y el domingo también vamos a conversar con colegas de medios independientes en el exilio de otros países, con Carlos Dada del Faro de El Salvador, con Luzmeli Reyes de Efecto Cocuyo y también con el director del Diario de Cuba. 3 países, o mejor dicho, 4 con Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Cuba, Nicaragua, que estamos enfrentando situaciones similares, en algunos casos más graves la situación de Nicaragua, en otros más grave la situación de Cuba, pero que tienen ese elemento común de el intento de imponer la censura por parte de estos regímenes autoritarios y por el otro lado el trabajo y la labor de la prensa independiente que a pesar de todo sigue informando y sigue derrotando la censura. Iván, ¿para qué se usa esa plata de las oficinas del canal interoceánico? ¿Quién trabaja en el canal interoceánico? ¿Acaso hay alguna obra que se está realizando? ¿Por qué persiste el régimen en seguir invirtiendo y gastando el presupuesto de la República, estos más de 12 millones de Córdoba, para mantener este proyecto de un canal que es inexistente? Esa es una muy buena pregunta, Carlos. Esos 12 millones que mencionas son los montos que se gastaron entre 2024 y 2025. De hecho, el monto asignado era mayor, pero la partida de 2025 solo se ejecutó la mitad y el resto pues se restituyó probablemente a reservas al Banco Central. Para 2026 se le asignaron otros 9.25 millones de córdobas. Pues si ves, estás hablando de alrededor de 700,000 córdobas mensuales si incluimos el 13º mes. De modo que apenas estamos hablando de salarios y un poco de gastos de oficinas, Carlos. Pero puede ser, como me estaban diciendo las fuentes con las que hablé cuando escribimos esta nota, que sea simplemente para mantener los salarios de unas cuantas personas, porque en realidad vemos que no existe ningún tipo de avance para el canal. Más allá de ese mapa que estábamos mostrando hace un momento, en donde se nota que ahora están variando la ruta, ya no atraviesa el lago Cocibolca, sino que ahora pasa por el resto del país, se hace mucho más extensa, atraviesa el lago de Managua y va a salir a Corinto. Pero más allá de ese mapa, ¿verdad? Pues que... Pero ese mapa no tiene un estudio de soporte. Si en el canal de Guanyin se gastaron decenas de millones de dólares en esos estudios, posiblemente centenares, y hay que ver cómo funcionó el tráfico de influencias para realizar esos estudios. Ahora simplemente aparece un nuevo mapa y otra vez va a empezar el tráfico de influencias y las coimas. Ahí empieza el negocio con los estudios que supuestamente, pero en este momento no existe ningún estudio de ese mapa.
ni tampoco una asignación presupuestaria para financiar ese estudio. Así es que no parece, Carlos, nada más que mantener abierta una idea, una ilusión y a unos 4 funcionarios en el lugar para dar la cara, pues para dar la impresión de que ellos están listos. Si aparece alguien que estuviera dispuesto a soltarles, a confiarles su dinero y no 1 millón, miles de millones de dólares para poder construir esa obra que iba a traer la felicidad al pueblo, como decía el fantasma Wang Jing cuando apareció. Yo creo que hay algo más detrás de todo eso, así es que no lo dejemos pasar, hay que ponerle en mente de por qué se mantiene abierta esa oficina y ese presupuesto de un canal interoceánico que era un cuento chino y sigue siendo un cuento chino. Gracias, Iván, gracias, Pedro, y gracias a todos los amigos, la audiencia que nos ha acompañado hoy en la tertulia. Regresamos el domingo en esta semana. Como decíamos, vamos a hablar sobre la prensa en el exilio y la falta de libertad de prensa en Nicaragua, y también vamos a hablar sobre el hoyo negro del tráfico de cocaína en Nicaragua. Ese cuento, ese otro cuento chino de el supuesto muro de contención, y qué dicen los datos sobre el tráfico de cocaína en Nicaragua. Nos vemos el domingo a las 8 de la noche en el canal de YouTube de Confidencial. Hasta entonces.